Bonjour. Bueno, vamos a ir directo al grano y te voy a explicar rápidamente en qué consisten las elecciones europeas que acabamos de vivir este fin. Los desafíos de estas elecciones son absolutamente enormes, entonces déjate explico rápidamente cómo funcionan. Esas elecciones se llevan al cabo cada 5 años, durante las cuales los europeos tienen que votar por sus 120 diputados del Parlamento Europeo. Este se encuentra en Estrasburgo y las elecciones se llevan al cabo este año del 6 al 9 de junio en todos los países de la Unión Europea. Son elecciones gigantescas porque más de 360 millones de europeos están invitados a ir a votar. Como es una elección democrática, cada país tiene un número proporcional de diputados en función de su población. En el caso de Francia, por ejemplo, somos 66 millones de habitantes y podremos elegir a 81 diputados. Es una elección de un solo voto, mientras que, por ejemplo, las presidenciales en Francia son de 2 turnos. La peculiaridad de esas elecciones es que no votamos por una persona, votamos por la lista de un partido. Y en Francia tenemos a nada más ni nada menos que 38 listas. Y si tu lista obtiene menos del 5% de los votos, entonces está eliminada de las elecciones. Nomás los que llegan a superar el 5% pueden enviar representantes a Estrasburgo. Los diputados no están juntados por país, pero por orientación política. Así los de derecha de Francia se unen con los de derecha de Alemania, Italia, etc. Igual con los ecologistas, con los liberales, etc. Son elecciones extremadamente importantes porque las leyes que se deciden en la Unión Europea son aplicables en todos los países de Europa. Tienen valor de ley tal como la constitución de cada país, por ejemplo. Y ahora, una clara tendencia que se está denotando en toda la Unión Europea es el crecimiento de los partidos de extrema derecha, que ellos quieren justamente disminuir el poder de la Unión Europea y en contrapartida reforzar el poder de todas las naciones. A lo que voy es el poder legislativo, obviamente. Por ejemplo, ahorita son 9 países de la Unión Europea quienes tienen partidos de extrema derecha que están así como muy por encima de todos los demás partidos en las encuestas. Acorde a las encuestas previas, las máximas preocupaciones de los europeos en estas elecciones son el poder adquisitivo y la lucha contra la pobreza. La segunda preocupación es definitivamente la defensa, con la guerra en Ucrania que amenaza directamente a la Unión Europea. Y en esa parte, ahí sí voy a ser un poquito menos objetivo acerca de lo que está pasando, porque fíjense que en esas elecciones europeas hay un votante, uno solo, que no es de la Unión Europea y que tiene muchísimo peso en esas elecciones. Fíjense que hay una tendencia europea de que pues, los partidos de extrema derecha les cuesta muchísimo trabajo financiarse con los bancos nacionales tradicionales. Sin embargo, muchos de esos partidos pueden obtener financiamiento de forma muy sencilla con un banco un poco peculiar dirigido por un señor que se llama Vladimir Putin. Putin ya está demostradísimo de que financia gran parte de los partidos de extrema derecha en Europa, ya que una de sus principales luchas para muchos es de salirse de la Unión, como en el caso del Brexit. Y obviamente vemos con lo que está pasando ahorita en Ucrania que para Putin sería más conveniente tener 28 países chiquititos que cada uno lucha por su propia cuenta en vez de tener un bloque gigante de más de 700 millones de personas enfrente de él. Qué raro porque se parece muchísimo a ese dicho francés que dice diviser pour mieux régner. Y obviamente el tercer tema más importante de esas elecciones es la ecología. En las elecciones precedentes se había adoptado por parte de los diputados europeos el Green New Deal. La idea es que la Unión Europea alcance la neutralidad en torno al dióxido de carbono de aquí a 2050. Bueno, este video se los preparé esta mañana y ahora acabo de ver los resultados de las elecciones y pues como nos lo esperábamos todos, el Rassemblement National ganó la mayoría de los votos con un 32% más o menos y llegó en segundo lugar la representante del partido de Macron con un 14-15% más o menos. Justo ahorita Macron acaba de pronunciar la disolución de la Asamblea Nacional
lo que va a llevar al cabo pues nuevas elecciones legislativas en Francia. Para que vean lo que les dije al principio, esas elecciones tienen un impacto fundamental en la vida de los europeos. Vamos a hablar muchísimo más de actualidad política en este canal dentro de las próximas semanas.